Bueno, compañeros, pues muy buenas tardes. Pues vamos a comenzar Pues tú me dijiste. con este Dale, webinar. ojo. Vamos a comenzar ya para respetar los tiempos, en lo que igual se van integrando otros compañeros. Traemos mucha afluencia de participantes, eso es muy bueno. El tema es muy bueno, la verdad es un requisito que por aquí ya la industria automotriz alemana nos está solicitando. Bueno, voy a presentar a nuestro expositor de este tema. eh, y me voy a permitir leer un resumen ejecutivo por aquí del doctor Luis Carlos Ibarra. El ingeniero Luis Carlos Ibarra Tejeda es un profesional con más de 30 años de experiencia. Por ahí les pido de favor que apaguen sus micrófonos. Por favor, apaguen sus micrófonos todos para poder dar lectura al resumen. Perdón, no, ya no se escucha nada. No sé si están hablando o hay algún tema, pero ya no escucha nada. Creo que pusieron mute a todos y al hacerlo también se mutearon ellos. Ya, ya estamos de nuevo, disculpen. ¿Sí me escuchó? Sí, ya, ya. ¿Sí me escuchó? Perdón, estaba yo dando lectura aquí Se al... escucha bastante cortado el audio de su lado. Sí. Bueno, continúo con la presentación y ahorita vemos esos detalles. Eh, eh, el doctor Luis Carlos Ibarra es auditor líder certificado en normas internacionales como la ISO 9001, la IATF y CORTULS. Además, es auditor certificado y autorizado por BDA Alemania e instructor oficial para los procesos de certificación para auditores, tanto de BDA 6.3, BDA 6.5, BDA 6.8, que es nuestro tema, PSCR y limpieza técnica, entre otros. Como fundador y director de QMC, ha liderado varios proyectos enfocados a la optimización de procesos, implementación de sistemas de calidad. Y bueno, en esta ocasión va a impartir precisamente este tema tan importante, en donde nos compartirá su experiencia y visión sobre estos nuevos requisitos, como les había yo comentado, que ahora la industria alemana nos está solicitando. Pues ya sin más preámbulos, queda con ustedes el doctor Luis Carlos Ibarra Tejeda. Gracias, doctor, y adelante. También de mi cámara. Hola Jorge, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí en este webinar. Creo que va a ser de gran valor agregado debido a que principalmente es uno de los manuales de BDA que están últimamente, son nuevos, es completamente nuevo y está aplicando para todo lo que vendría siendo el sector automotriz, aunque se puede aplicar para otras diferentes sectores, pero sí sabemos perfectamente que el enfoque principal es para el sector automotriz. Y este es un estándar que básicamente describe un método para hacer un análisis imparcial y hacer una evaluación de toda la que es la cadena de suministro, y está cubriendo todos los procesos como de planeación, de la realización y efectiva que se hacen en todos los procesos, así como su implementación. Y este manual también lo tenemos de acuerdo y cumple perfectamente lo que viene siendo la norma de ISO 19011, para que donde me describe todos los que son los métodos del proceso de auditoría, ¿no? Bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el proceso. Lo que vamos a ver, el contenido que tenemos de este webinar son 6 puntos principales. El principal, uno de ellos es los requisitos de calidad y cómo se están comprobando mediante auditorías. El segundo de ellos es tener una mejor comprensión de los procesos para identificar los riesgos en la cadena de suministro. El tercer punto, cómo estamos estableciendo o cómo está estructurado el BDA 6.8. También vamos a ver otra parte importante que son los 7 elementos del proceso de logística y de la cadena de suministro. El quinto va a ser básicamente las auditorías de procesos,
de lo que es el BDA 6.8, cómo lo estamos realizando, qué fines se pueden utilizar, qué tipo de preguntas, cómo actúa el auditado y el auditor, etcétera. Y finalmente, ¿yo qué puedo hacer? Si yo me quiero certificar como auditor de procesos de BDA 6.8, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bien, pues comenzando, ese es el contexto completo, cómo vamos a manejar esta plática que vamos a tener para conocer un poquito más profundo de lo que es el BDA 6.8. Comenzamos con la primera, que son los requisitos de calidad y cómo se están comprobando mediante auditorías. Sabemos todos, conocemos que dependiendo de la complejidad que tengamos de un vehículo, un coche gama consta de aproximadamente 25,000 componentes o hasta 1,000,000 de piezas individuales. Son muchísimos los componentes que están en un auto, por lo tanto, los controles que se hacen son muchísimos y hay N cantidad de proveedores. Y para la cadena de suministro, lo que a veces nos pasa cuando estamos ya en la operación, principalmente en los procesos ya de producción o preproducción, decimos, ok, pues, ¿por qué nos llegan estos hallazgos que a veces nos están encontrando, que estamos viendo dentro de los procesos que dicen, ¿por qué nos entregan los paneles de las puertas en tiempo, ya que el cliente me lo está requiriendo? El release que me dijo que me lo tenía que tener los materiales antes y me llegaron después. ¿Por qué no recibimos en tiempo los tornillos con este número de parte? ¿Por qué no pudimos entregar los tornillos en tiempo? En fin, y hay otro que puede ser si por eso estaba la caja identificada claramente por qué no se llevaron este material, si era el que era el correcto. Y así podemos encontrar N cantidad de hallazgos o comentarios o fallas que podemos tener durante los procesos de toda lo que es la cadena de suministro. Finalmente, lo que siempre le interesa a un cliente es tener el producto en tiempo, el volumen y en forma, ¿no? Pero ya en planta. Entonces, lo que buscaríamos, normalmente nosotros como usuarios finales estamos comprando un auto gama de Audi, BMW, Mercedes u otra armadora de primer nivel y decimos, bueno, yo nomás veo un vehículo que está enfrente de mí. Sin embargo, para fabricar ese vehículo se requiere una gran cadena de proveeduría, ¿sí? Entonces, el CEO, la OEM correspondiente, que es el fabricante de equipo original, tiene sus proveedores que nosotros tenemos denominados como Tier 1, Tier 2, Tier 3 y hasta el proveedor N, que es el que anda suministrando las materias primas correspondientes para realizar X parte componente de nuestro cliente. Nosotros, como sabemos, estamos muy acostumbrados en el sector automotriz que manejamos muchas normas, pero todas van enfocadas principalmente la armadora, la OEM, tiene claro que debe de cumplir todos los requerimientos legales donde está mandando su producto. Para ello tenemos ellos tienen una responsabilidad directa para cumplir con todos los requerimientos legales y toda la legislación que se maneja en el país donde se va a internar el producto final o el auto final que se tiene. Pero para ellos la armadora tiene la gran ventaja de tener un gran conocimiento de dónde va a estar su vehículo y debe de cumplir cierta normatividad y la cumple siempre normalmente al 100%. Y para nosotros como proveedores, también los proveedores como Tier 1 o Tier 2 o Tier 3 o Tier N, también tenemos cierta normativa que normalmente, por ejemplo, para todo el sector automotriz tenemos una normativa que aplica para todos los proveedores, que es la de ISO 9001, que es una norma internacional, así como la IATF o BDA. Pero también tenemos normas industriales específicas para el sector automotriz, como el BDA 6.8, el 6.5, el 6.3 o el 6.2, ¿no? Entonces, sí existen ciertas normas muy específicas en el sector automotriz también que lo pueden aplicar.
Y todo eso también se deriva que debemos de cumplir con otra cosa, aparte de los Tier 1, Tier 2, Tier 3, tenemos que cumplir también adicional con todo lo que son los requisitos de los clientes. ¿Y dónde vienen esos requisitos? En los contratos, en los convenios o en la propia normatividad que se maneje por parte de nuestros clientes, ¿no? Que es donde que comúnmente nuestros clientes nos la describe a través de contratos, convenios, a través de los pedidos, a través de los release. Hay muchos requerimientos que nos puede pedir el cliente. Y para cumplir con esta normatividad y los diferentes estándares, automáticamente decimos, nuestros productos deben de cumplir con todos los requisitos. Nuestros procesos que tenemos en nuestra operación también deben de garantizar la calidad y los requisitos especificados en plano. Y por lo tanto, tenemos que tener un sistema, una gestión de la calidad basada en nuestro sistema que esté bien sólida y bien fortalecida. Eso nosotros como proveedores tenemos que asegurar que todos esos estándares y normativas que se tienen, pues tenemos que cumplirla. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos en nuestro sistema de gestión de calidad. Y ese sistema de gestión de calidad lo podemos revisar internamente en forma periódica de acuerdo a la frecuencia definida como el plan de auditorías o bueno, el programa de auditorías y así también como externamente. Por lo tanto, puede ser auditorías de primera parte, segunda parte, tercera parte, y es para estar viendo el cumplimiento de las normativas y los estándares que están aplicando para mi organización. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos verificar todos los estándares? A través de las mismas auditorías de primera parte, segunda parte y tercera parte. Primera parte básicamente son internamente, segunda parte nosotros hacia los proveedores y tercera parte es cuando viene un cliente o un organismo certificador a auditarnos cómo estamos cumpliendo los criterios definidos, ya sea por alguna norma, por algún estándar o por los requerimientos especificados por nuestros clientes. Bien, nuevamente contamos con tres tipos de auditoría comúnmente en el sector automotriz. Una es la auditoría de procesos, en forma muy específica, pero también tenemos auditoría de sistema y auditoría del producto. Estos son los diferentes tres tipos de auditoría que manejamos comúnmente en el sector. Pues ahora estamos agregando una más que es la auditoría a toda la cadena de suministro. Y aquí es donde vemos las diferentes tipos, las normas de auditoría. Puede ser la de IATF, la 1949, la ISO 9000, la 14000, el 6.2, el 6.4, todo lo que tengamos de ciberseguridad, que estamos hablando también de la 27000, etcétera. Luego nosotros tenemos los diferentes métodos para auditar los procesos, que es el 6.3 o el 6.7, y ahora últimamente el 6.8, que es la más reciente. Y también contamos con cierto tipo de normatividad que no es directamente relacionada con la calidad, sin embargo, son importantes para seguir fortaleciendo y seguir consolidando en el transcurso del tiempo a la organización, como son lo que es el medio ambiente, seguridades laborales, protección contra incendios, gestión energética y ahorro energético, etcétera. Hay muchas más. Aquí el punto importante es que para poder confirmar que se están cumpliendo los criterios, pues hay que hacer las auditorías. Entonces, las auditorías para mi proceso es el BDA 6.3 o el BDA 6.7 o el BDA 6.8. Tocando este tema, es como una breve reseña de lo que estamos manejando para lo que vienen siendo los registros de calidad y cómo se comprueban mediante auditoría. Este segundo punto es que vamos a estar revisando, es básicamente para tener una mejor comprensión de los procesos, para identificar los riesgos en la cadena de suministro. Aquí estamos viendo un criterio de auditoría para estar evaluando toda la cadena de suministro completo, no nada más del proveedor Tier 1, sino que el Tier 2, 3, 4, 5, 6, toda la cadena de suministro que me pueda impactar para que yo pueda fabricar en mis partes componentes o mis subensambles o mi sistema completo. Por lo tanto, ahorita vamos a ver ya el segundo punto, que es la mejor comprensión de los procesos para identificar los riesgos de la cadena de suministro. Y como todos los procesos,
todo lo que entra automáticamente se transforma y sale un resultado. Así también es en la logística, tenemos entradas, se transforma esa entrada, pues va a ver cómo se va a cumplir el requerimiento de entrada y siempre hay un resultado. Y se está conectado normalmente con los siguientes procesos. Entonces siempre hay un inicio, que es la entrada, que es el resultado final del proceso anterior. Se comienza con el proceso número 2 y continuamos ya finalmente con un resultado determinado. Lo importante que le estamos viendo con el enfoque a procesos es que existen interfaces entre resultado y entrada del siguiente proceso. Esas interfaces son las muy importantes que podamos considerar para que sí esté funcionando sistemáticamente todos los procesos que tenemos en la organización. Y como bien estamos acostumbrados en el área automotriz, todos manejamos el diagrama de tortuga. Es una forma muy sencilla y muy clara para poder manejar los procesos, que sabemos perfectamente las entradas, cuáles son nuestras entradas que tenemos, qué incluye el proceso, cuáles son las especificaciones de nuestros clientes, las salidas, cuál es el resultado que yo estoy esperando. Sin embargo, tengo que estar diciendo el con quién lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, con qué infraestructura o qué recursos estoy haciendo, ¿sí? Cómo lo voy a estar haciendo, cuáles son los métodos que voy a estar utilizando para hacer ese proceso y cuál es el resultado que se está esperando de ese proceso. Es lo que nos describe el diagrama de tortuga. Es algo muy sencillo, muy claro y muy objetivo que lo podamos ver. Y así describimos el proceso de una forma muy correcta y exhaustiva, solo si son evidentes las interfaces entre cada uno de los procesos, solo si se pueden identificar los riesgos potenciales como prioridad número 1, como primer lugar, solo si se pueden analizar los riesgos identificados y se pueden derivar las medidas de reducción de riesgos y la prevención de errores. Por lo tanto, solo si se garantiza el cumplimiento, el cumplimiento como la BDA 6.8, se puede cumplir con los retos de calidad de los clientes, solo así se puede escalar los procesos y hacerlos más eficientes, o solo así se puede adaptar rápidamente las necesidades individuales de nuestros clientes. Entonces, este es el punto muy, muy importante. Y como tercer punto, la mayoría de ustedes estaría preguntando y en este momento, bueno, pues cómo está estructurado este volumen de 6.8, y cómo lo tienen establecido. Es un manual específico que se enfoca principalmente, como lo podremos ver aquí, es el proceso de auditoría para toda la cadena de suministro. Y en este está estructurado de la siguiente manera. Tiene 7 elementos del proceso, 7 fases, les podemos llamar así también a veces, o etapas, pero son 7 elementos principales que se maneja en todo el manual. El primero de ellos es la gestión de proyectos o una gestión de estrategia, la planificación de los procesos logísticos, la otra es cómo gestiono los proveedores o los prestadores de servicio que tengo en la organización, cuál es la logística, el L4 es cuál es la logística del abastecimiento, el L5 es básicamente la logística de mi transporte, el transporte de los 3 tipos, ¿no? Terrestre, marítimo, aéreo, cómo lo manejo, la logística. Aéreo normalmente sabemos que no lo hacemos únicamente cuando hay alguna contingencia mayor, pero puede suceder. La otra, la logística interna dentro de la organización, cómo estoy gestionando la logística interna en la organización. Y la otra es cómo hago la gestión con nuestros clientes, ¿no? Y como bien sabemos, un proyecto no nada más inicia y termina y luego comenzamos otro, sino que hay constantemente proyectos dentro de las organizaciones. Entra en diferentes etapas a veces los proyectos. Por lo tanto, lo que es la gestión del proyecto y las estrategias lo manejamos durante las 7 etapas. Y la planificación de los procesos logísticos también lo manejamos durante las 7 etapas, ¿no? O sea, porque hay
constantemente proyectos recurrentes que estamos teniendo, o nuevos proyectos con nuevos clientes, o la incorporación de productos que tenemos a veces como pass-through o algo. ¿Sí? Entonces, la estructura que estamos manejando aquí, hay que quedar muy claro, es básicamente viene definida por características. El elemento del proceso ejemplo, el que estamos viendo es gestión y estrategia de proyectos. ¿Sí? Gestión y estrategia de proyectos, la pregunta principal ya podemos llamar las características que se deben de tener como características, ¿sí? O se mencionan como características. Entonces, aquí en este punto donde están las características, bueno, hay preguntas adicionales para cumplir con esa característica, y algunas de ellas vienen con un asterisco, que significa básicamente que las características, perdón, las preguntas que vienen de esa característica son preguntas que refieren a un riesgo especial en la cadena de suministro. Y ya si vemos la norma específicamente, o el manual, comúnmente viene lo que es la característica, el nombre principal del elemento del proceso, incluye un proceso las características de ese proceso. Por ejemplo, en este caso, para este elemento del proceso, que es L1, cuenta con 6 características, ¿sí? Y cada característica promedio oscilan de 1 a 7 preguntas. Sin embargo, lo importante que viene dentro del requerimiento, estamos hablando de esta parte, por ejemplo, ¿sí? Vienen los requisitos relevantes mínimos que se deben de cumplir del lado izquierdo, y del lado derecho los ejemplos de implementación. ¿Qué significa? Que son las posibles evidencias que yo debo de encontrar al momento de hacer la auditoría. Entonces, es como está estructurado parte del manual, y así es por cada elemento del proceso. Entonces, viene el elemento del proceso, vienen las características específicas de los elementos del proceso, vienen las preguntas posteriormente para cada una de las características, y finalmente ya viene la estructura de los requisitos y los ejemplos que podemos encontrar como evidencia objetiva para determinar si cumple o no cumple. ¿Sí? Es como está estructurado. Vamos a seguir viendo este ejemplo del elemento L1, principalmente, que es gestión de proyectos y estrategias. Decimos, ok, tenemos las entradas. Esto se enfoca únicamente al L1. Tenemos las entradas, tenemos las salidas, tenemos el factor humano, con quién lo voy a estar haciendo, las preguntas que se refieren a los recursos materiales, al cómo, que es el flujo de mi proceso. Tenemos los indicadores potenciales que se puedan tener de acuerdo a ese requerimiento. Por lo tanto, hay 23 preguntas sobre el elemento del proceso L1. Así en general, y mapeándolo y dejando con un enfoque en el diagrama de tortuga, con un enfoque a proceso en el diagrama de tortuga, así se vería. Por lo tanto, me está diciendo, hay 7 preguntas que tienen asterisco, que en las entradas tenemos una pregunta con asterisco, en la salida tenemos otra pregunta con asterisco, en el con quién hay una pregunta con asterisco, en el con qué hay una pregunta con asterisco, en el cómo, que es el flujo del proceso, hay una característica con asterisco, y en el método de medición hay una característica con asterisco. Entonces, así cada uno de las etapas de todo el proceso completo de logística están bien definidas y están bien estructuradas para hacer mi mapeo completo, y aparte mi proceso bien definido,
para poder hacer la auditoría respectiva. Ahora, si entramos a lo que vienen siendo los 7 elementos del proceso logístico, que ya son los que vimos, son estos 7, del L1 al L7, ¿sí? Estos 7 elementos del proceso, sabemos perfectamente que cada uno de ellos tiene su importancia. Para ello, hay preguntas muy claras que se tienen que hacer para el elemento, y para el primero, que es lo que es gestión de proyectos, algunas de los requerimientos que vienen como entrada, como pregunta, dice, ¿se debe establecer la gestión de proyectos en la organización? Y es una pregunta de asterisco, ¿sí? Luego, se está estableciendo un proceso de escalamiento y canales de comunicación, que esto nos lo piden todos los clientes también, para comunicarse en forma más asertiva con la empresa, donde pedimos la telefonía y datos más específicos de la gente que está involucrada. La otra pregunta es conceptos. Tenemos el concepto para utilizar conocimientos especializados fuera de la organización, cuando mandamos o solicitamos trabajos externos a la organización. Y luego existe un método bien claro y bien definido de riesgos dentro de la organización. Pero lo que estamos buscando en la gestión de proyectos es que tenemos que optimizar la colaboración y la comunicación interna como OM, como hacia Tier 1, o Tier 1 hacia Tier 2, y así sucesivamente. Esos vendrían siendo algunos de los puntos importantes que veríamos en lo que vendría siendo en el L1, ¿sí? En el elemento L1. Si nos metemos al elemento L2, cambia, porque nos metemos a la planificación de los procesos logísticos. En algunas de las preguntas que podemos hacer es decir, ok, ahí estamos definiendo el concepto de la cadena de suministro, sí o no, desde el Tier 1 hasta el Tier N, ¿sí? Hay datos maestros de materiales como base de planificación, cuáles son los principales que yo debo estar manejando como base y cuáles van a ser las variables. La otra es la planificación de los recursos, que cuentan con la infraestructura necesaria para poder hacer todo el suministro de los componentes que yo voy a estar pidiendo. Por lo tanto, podemos darle la viabilidad a los procesos de la cadena de suministro. O sea, podemos confiar de que el material me va a llegar en tiempo, en forma y con el volumen necesario, ¿sí? Por lo tanto, estas preguntas las tenemos que hacer antes de empezar y planificarlo muy, muy, muy bien, para que cuando arranquemos no tengamos ninguna sorpresa, ¿verdad? Entonces, la planificación de los procesos logísticos son vitales, porque no todos los materiales vienen de un solo lugar, sino vienen de diferentes países. Unos vienen de China, otros vienen de Japón, otros vienen de Alemania, otros vienen de España, otros vienen de Brasil, de diferentes. Entonces, tenemos que tener muy claro que podamos tener una planeación adecuada de todo el suministro que vamos a tener para fabricar, ya sea mi parte componente, ya sea mi subensamble o ya sea mi sistema completo, ¿no? Y pasando al 3, que es la gestión de la proveeduría y la prestación de servicios. Aquí algunas de las preguntas que debemos decir, ok, ¿cómo debemos comunicarnos siempre en una forma muy clara y rápida y por lo tanto muy asertiva? Y las preguntas que me tengo que hacer es, ok, voy a analizar y observar la obligación del cumplimiento, cuál es mi responsabilidad que yo tengo como proveedor Tier 1, Tier 2 o Tier 3, cómo tengo que involucrar a los proveedores de prestación de servicio en caso de que tengamos alguna contingencia. Normalmente en la norma de IATF manejamos planes de contingencia, pero uno de los requerimientos de los planes de contingencia son materiales, ¿no? Cuando no tenemos los materiales suficientes, ¿qué vamos a hacer? También, cómo se establecen las normas para transferencia de riesgo en el contrato. O sea, tenemos un contrato, cuáles son sus posibles riesgos, hacer un análisis de riesgo y esos riesgos tener acciones y tenerlas controladas, ¿no? Cómo se puede utilizar los proveedores y prestaciones de servicio autorizados. Y específicamente, en este elemento 3, que es la gestión de proveedores y prestación de servicio, hay aquí estamos mencionando 3 preguntas con asterisco, que son muy especiales y nos pueden repercutir muy fuertemente en los servicios que yo estoy recibiendo. Y en el L4
tenemos que estar garantizando el suministro de los materiales en tiempo y en forma y con el volumen necesario. Por lo tanto, tenemos que tener clara la logística del abastecimiento. Y para ello, tenemos preguntas muy específicas. Estas son algunas, por supuesto. Estas son algunas preguntas de esta característica. Y dice, tenga en cuenta los objetivos y conceptos estratégicos que están manejando. Realice las inspecciones de inventario y las existencias tanto en planta como con proveedor y en tránsito. ¿Cómo están suministrando el material? ¿Basado en qué? ¿En necesidades específicas o no? Entonces, sabemos perfectamente que es una cadenita, desde cuando pide el requerimiento de la OEM, automáticamente lo tenemos que meter en planeación interna como Tier 1, y del Tier 1 debe hacer su requerimiento específico a la proveeduría y hacer las solicitudes determinadas también con una parte importante de backup para que en dado caso que tenga un problema el Tier 1, ok, pues tenga suficiente material para poder abastecer y no para la planta. Así como también tiene una planificación y un control de la producción pues más fluida, que lo que siempre andamos buscando en las plantas es que no paren los procesos. Entonces ahí es muy importante. Ya si nos vamos al elemento 5, que es la logística de transporte. Hace rato les comenté los diferentes tipos de transporte. Bueno, son 4 básicamente. Me faltó el que se envía por vía de tren, que también es terrestre, pero uno es de carga con camiones, camionetas o trailers, y el otro viene a encontrar del tren. Es otro método de transporte terrestre. Pero también tenemos el aéreo o el marítimo. Comúnmente la mayoría de los que utilizamos es el marítimo y que llegan al país, y ya ocupamos el terrestre. Por lo tanto, en estos hay que también tenemos ciertas preguntas muy específicas, donde cómo estamos asegurando la carga correctamente de acuerdo a los requisitos. Cuando son embarques, sabemos perfectamente que cuando son embarques de otro país, buscamos que los contenedores vengan completamente bien llenos, no tengan espacios vacíos para optimizar también los costos. Así también tenemos que estar preparados con alguna contingencia en caso de que pase algún desastre natural, que nunca lo queremos, por supuesto. Lo que buscamos es que se garantice realmente que siempre lo tengamos en tiempo y en forma. También una parte muy importante es que tengamos suficiente transporte disponible para poner los materiales, y también tener en cuenta aspectos de lo que viene siendo los requerimientos gubernamentales, sociales o ambientales al seleccionar el medio de transporte. Y las preguntas básicas que a veces nos hacemos, bueno, ¿cuánto material cabe en el contenedor? O en el tráiler de 43, de 48, de 53, o en el rabón. ¿Cuánto es el peso de cada uno de los pallets, etcétera? Entonces tenemos que garantizar que el transporte esté siempre en tiempo y en forma en mis instalaciones. Para ello, son puntos importantes que hay que auditar lo que es la logística del transporte, y algunas de las preguntas vienen siendo esas preguntas que se van a esa característica, ¿no? Así tenemos lo que vienen siendo en el elemento 6. En el elemento 6 tenemos también otro punto muy importante, donde estamos hablando, bueno, ¿cuál es la logística interna? ¿Cómo podemos evaluar la logística interna? Para eso hay estas preguntas. ¿Cómo está la infraestructura para es adecuada de acuerdo a las áreas que tenemos? ¿Está identificada, bien hay con una correcta señalética, etcétera? Los almacenes están completamente aprovechados. Tenemos clara la comunicación que tenemos con cliente e internamente también. Hay mejora continua en el almacén. Todos los productos que tenemos dentro del almacén están muy bien identificados. Es el producto bueno, pero también el producto defectuoso que tengamos también está muy bien identificado, separado, clasificado, y también se está reportando oportunamente. Y luego otra pregunta, ¿el transportista y el material de embalaje están en condiciones óptimas, si no hay problema?
Y ya pasándonos al elemento 7, esto ya fue parte de la final de la logística que terminamos con la logística interna de la organización, ya pasando al elemento 7, estamos aquí viendo otras preguntas porque tenemos que confirmar si realmente nuestra cadena de suministro está siendo muy efectiva o no. Para ello, hay una retroalimentación siempre con nuestros clientes, independientemente se cumpla con los requerimientos de los volúmenes de producción que están pidiendo y que con la calidad determinada también a veces nos evalúan lo que es la logística. Entonces, aquí la pregunta, ¿cómo nos están viendo nuestros clientes? Para ello tenemos algunas preguntas muy específicas. Para ello dice básicamente la medición de la satisfacción del cliente está bien. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la evidencia que nos pueden mostrar? Cómo estamos comunicando efectivamente con nuestro cliente. Hay normas para adjudicar trabajos a proveedores de servicios externos, como cuando damos tratamiento térmico, algún tropicalizado, algún anodizado o algún tratamiento externo. Y bueno, ¿cuáles son los indicadores? Lo estamos cumpliendo lo de los clientes y nos pueden mostrar todo el comportamiento que tenemos de acuerdo a los requerimientos, bueno, de acuerdo a los indicadores del cliente, cuál es el comportamiento que estamos teniendo nosotros como proveedor Tier 1, Tier 2 o Tier 3. Estos son algunos de los ejemplos que vemos en el entrenamiento, en la certificación para ser auditor de la cadena de suministro de 6.8. Aquí lo que vemos es un ejemplo muy claro de un almacén. En el almacén, en el caso de este almacén, hicimos cajas almacenadas en forma muy segura en las estanterías, en los racks, pasillos claramente muy bien identificados, bien señalados, y se están respetando todo lo que es la señalética sin ningún problema, ¿no? Está cumpliéndose muy bien. El otro punto es ya cuando vemos otro tipo de problemas dentro de algunos almacenes, decimos, ok, pues, ¿qué está haciendo ese montacargas a la mitad del camino? ¿Por qué trae cartón arriba del montacargas? ¿Por qué la persona está ahí observando nada más? En fin, ¿es funcional, no es funcional? Etcétera. Son cuestionamientos que nos tenemos que estar haciendo. Únicamente de la simple vista estamos observando todo esto y claro que lo sumamos como dentro del proceso de logística, es el logística interna, que es el L6, el elemento es L6 y lo estamos evaluando, ¿no? La otra es los pales, cómo están, la figura del lado derecho, los pales, cómo están en los pasillos, todos defectuosos, pero también los pales que no están bien posicionados, que eso corre un riesgo de que se caigan y se pueden dañar los productos que se tienen ahí. Este es otro ejemplo que normalmente vemos en los andenes externos, fuera de la planta, donde en algunas ocasiones los camiones de carga, donde ponemos el producto terminado, o a veces también cuando recibimos material de materia prima, también se quedan a veces ahí almacenados, entonces no hay señalética, no hay dónde deben de estar los camiones que traen carga, cuáles son los que no traen carga, etcétera. Pero lo importante es cuál es la señalización que estamos teniendo en esta parte de fuera de la planta de producción, que es fuera del almacén. Así también cuando nos llegan las cargas respectivas de algunos materiales, vienen cargas que no están bien aseguradas, por lo tanto, si no es bien aseguradas, se vienen volteando o se vienen golpeando internamente y hay que tenerlas muy bien identificadas. Y bueno, aquí lo importante es qué voy a hacer cuando yo reciba una carga de estas. Para ello, también tenemos en uno de los elementos, evaluamos todas las cargas que te vienen del transporte. O cuando tenemos también espacios vacíos, sin embargo hay espacios vacíos, pero también hay materiales que no tienen ningún tipo de identificación, no hay ningún tipo de señalética, por lo tanto no sabemos si son materiales buenos, de qué productos son, de qué tipo de material es, cuánto tiempo dura, si es un stock, si es un material obsoleto, qué es ese material, no tenemos nada de señalamiento, ¿no? Finalmente, bueno, para pasar al penúltimo punto, hay en la auditoría de procesos 6.8, se realiza con fines muy específicos. Vemos los 7 elementos específicos que vemos aquí. Y para una auditoría, el proceso de una auditoría, todo lo conocemos, comenzamos con una asignación de la auditoría, hay una preparación para esa auditoría, hay una implementación, la evaluación que se hace
se presentan los resultados a la alta dirección o al equipo directivo, al equipo staff, y le damos un seguimiento de todas las acciones, bueno, las no conformidades que se convierten en acciones. De esas acciones buscamos que se cierren en tiempo y forma, y lo más importante es que se eliminen todas las causas raíces por el cual me originaron un problema, ¿no? Entonces, a través del seguimiento hacemos todo el ciclo completo del PDCA también. Y normalmente las entrevistas de los auditores, siempre en todas las auditorías tenemos o son auditores o son auditados, ¿sí? Los auditores normalmente se preparan con anticipación, donde hacen a veces preguntas abiertas o preguntas muy cerradas, escuchan muy activamente y están tomando notas. Y el auditado normalmente responde las preguntas y entrega las evidencias pertinentes para aclarar que está cumpliendo con el criterio de la auditoría que están realizando los auditores de primera, segunda o tercera parte, ¿no? Para ello, uno de los puntos que vemos dentro del elemento 3 es un ejemplo para hacer hacer una pregunta cerrada, podemos convertir en una pregunta abierta. En este caso, en el elemento 3, existe un contrato con el proveedor prestador de servicios y se analizan y tienen en cuenta y observan las obligaciones de cumplimiento. Esa es una de las preguntas de la característica, y uno de los requisitos mínimos que viene, dice que se definen las consecuencias del incumplimiento de los acuerdos. Entonces, para yo preguntarle a cuando estoy haciendo el auditorio, para hacer una pregunta abierta, digo, ¿qué ocurre si un proveedor de servicios incumple un acuerdo? Y el auditado pues ya me va a precontestar y yo empiezo a hacer las anotaciones y después ya pido la evidencia objetiva de que se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Entonces eso es una de las estrategias que manejamos a veces cuando hacemos una auditoría. Ahora se preguntarán todos, bueno, la auditoría de procesos de BDA 6.8, ¿cómo está estructurada? ¿Qué criterios tienen para la evaluación? Ya tenemos un software en BDA donde se puede aplicar esto. También se puede hacer, por supuesto, directamente, pues ya hay un software donde se puede aplicar. Y el criterio de evaluación que tenemos es 10 puntos cuando se cumple con su totalidad de la respuesta, cuando hay suficiente evidencia, 8 cuando se ha cumplido en su mayor parte, es un ligero riesgo, cuando se cumple totalmente es cero riesgo, cuando se cumple parcialmente se pone una evaluación de 6 y es un significativo, porque hay una posible desviación. Cuando hay un 4 es cuando es una manera insuficiente, por lo tanto es un riesgo muy alto, donde puede ser perfectamente que va a haber un problema. Cuando es 0 es que no ha cumplido nada y es muy alto, ¿no? Cuando es N es que no está evaluando, que no se evalúa. Ajá. Y luego, posteriormente, pues el riesgo siempre va a haber cuando hay una desviación. Sabemos que hay diferentes tipos de desviación. Unas muy ligeras y otras que afectan muy grandemente o corren un alto riesgo para afectar el producto, el proceso correspondiente. Por lo tanto, la desviación, si hay una desviación que para fallas del proceso, hay que confirmarlas muy bien porque pueden afectar la colaboración con la cadena de suministro. Cuando hay una desviación hacia la mercancía específica, nos puede provocar un daño en la mercancía. Y cuando hay una desviación que no se cumple con un registro del cliente, automáticamente indica que no estoy cumpliendo con los acuerdos establecidos con los clientes, ¿no? O en el contrato. Dentro del 6.8, pues buscamos que los proveedores, o sea, cuando hacemos una auditoría, lo que buscamos es que los proveedores cumplan y tengan la fiabilidad completa para poder cumplir con todos los requerimientos de la cadena de suministros. Por lo tanto, se determina si cumple, qué padre, podemos continuar con la siguiente etapa, que es el hacer el negocio, los contratos determinados con el proveedor determinado, ¿no? Y ya pasando al último punto, que viene siendo el punto número 6, de cómo obtener la certificación como auditor de procesos de BDA 6.8. Aquí los requerimientos que nos pide BDA en forma muy específica, dice, debes de tener 5 años de experiencia profesional en el sector empresarial, principalmente automotriz, por supuesto, y 2 años de esos 5 años que tengas
actividades relacionadas con la logística. Más que tengas evidencia de que hayas tomado un entrenamiento de 19.011, que son 3 días, comúnmente, más la finalización satisfactoria de la formación de la calificación de BDA 6.8. Con esto yo puedo obtener un certificado. Bueno, por supuesto, hace el examen de certificación, que es el último día, y automáticamente se logra la certificación correspondiente para ser un auditor de 6.8, que es los que van a auditar todo lo que es la cadena de suministro de toda la proveeduría, ¿no? Sí. Y bien, estos son los puntos que vimos ahorita en el transcurso de este corto tiempo que tenemos. Vimos los 6 puntos sobre los requisitos de calidad, la mejora de comprensión de los procesos para identificar los riesgos, cómo está establecido y estructurado el BDA, los 7 elementos que tenemos, la auditoría de procesos de BDA, cómo se está realizando y cómo obtener una certificación para ser un auditor de tercera, bueno, un auditor de 6.8, ¿no? Para auditar todo lo que es el proceso de la cadena de suministro. Para ello, haciendo un breve resumen de esto, este volumen de 6.8 sí es una norma de calidad para la industria automotriz. Realmente describe los requisitos para los procesos de la cadena de suministro, ejemplo, la gestión de proveedores, la logística, el transporte, etcétera. Las auditorías pueden usarse para comprobar si una empresa cumple con los requisitos es el criterio que se está manejando, pero también el BDA 6.8 se puede utilizar como una guía para este tipo de auditorías de procesos de la cadena de suministro. La norma se puede aplicar también para cualquier otro sector, ¿no? O sea, es enfocado ahorita al sector automotriz, sí, sin embargo, hay muchos sectores y todos los sectores tienen cadenas de suministro y proceso logístico, entonces también se puede utilizar para cualquier otro sector, pero claro que está formada y estructurada y bien definida para lo que viene siendo el sector automotriz. Esta es mi breve presentación que les quería compartir de BDA, ¿sí? Ahora sí, me fui seguido, vamos a llamarlo así, pero si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto la podríamos contestar. Sí, adelante. gracias, doctor. Mira, por aquí le voy a dar la palabra a Olguín. Sí, muchas Fue el gracias. primero que levantó la mano por ahí. Adelante, por favor. Sí, gracias. Tengo 2 preguntas. Bueno, Sí. muchas gracias, Luis, por la presentación. Y la primera Sí. pregunta es, yo tengo la certificación 6.3. Sí. En este caso, ves que necesitamos tener ciertas auditorías en determinado tiempo para que podamos seguir con nuestra certificación, continuar con la certificación. En este caso, si nosotros hacemos auditorías BDA 6.8, ¿podrían contar para poder tener la 6.3 y que pueda ser válido, pues? Sí, te comparto que son diferentes. El 6.3, que más se enfoca a los procesos, y como bien sabemos, de Olguín, es David. Perdón, ok, disculpa. Pero sí, el 6.3 para el enfoque para auditar los procesos es en forma muy específica. Este es para auditar la cadena de suministros. Lo que más bien es al revés, podemos decir que los auditores de 6.3, como esta es una norma nueva completamente, hay un proceso que Jorge te lo podrá mandar por correo, qué es lo que debemos de hacer para poder tenerte como un upgrade y también ser un auditor para auditar la cadena de suministros. ¿Sí me explico? Pero son 2 procesos diferentes, pero se pueden complementar para hacer la auditoría de proceso. El que ya está certificado como 6.3 sí puede tener un upgrade para certificarse como 6.8 y hay un requerimiento muy específico, ¿sí? Y viceversa, no lo podemos realizar, porque estamos hablando de una norma. Y los requerimientos que piden para mantener la certificación son específicos para el 6.3. Porque acá también te vamos a pedir auditorías para el 6.8. Ah, ok, ¿Sí me explico? entiendo.
Sí, muchas gracias. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, para adquirir el libro, ¿nos podrían mandar alguna información o algún link para poder adquirirlo, ya sea en inglés o en español? Sí, ahorita de hecho todos los libros están en inglés, bueno, en inglés y en alemán, pero con mucho gusto Jorge ya está apuntando, teniendo nota, apuntando ahí y te manda la información vía correo, con muchísimo gusto. Sí, muchas gracias, Luis. A ti un gusto. Por supuesto, estamos en contacto con mucho gusto. Luz García, por ahí está levantando la mano. Gracias, buenas tardes. Quisiera saber esta auditoría para qué OEMs van a aplicar, porque tenemos algo parecido ya tenemos auditorías logísticas, como por ejemplo Stellantis y Ford, pero bueno, con ellos es un MMOG y con Nissan tenemos la auditoría de calidad logística. Entonces, la primera pregunta sería, ¿para qué clientes o para qué OEMs aplicará? La respuesta que te puedo compartir ahorita, hemos escuchado muy específicamente que ahorita mínimo hay 3 clientes que lo han requerido o que lo están requiriendo de la industria alemana, como es Audi, como es Mercedes y como viene siendo también Volkswagen. BMW creo que también lo va a estar requiriendo, pero principalmente serán ellos. Bien, ok. Y bueno, la otra, digo, eso no sé si lo tengo que checar aquí también con mi área de recursos humanos, pero para poder, esto fue la plática, lo que implica esta auditoría. Sin embargo, pues vamos a requerir ya una capacitación como tal para poder realizar esa auditoría o para poder estar al 100 con esas auditorías. Ustedes mismos van, en ese libro viene cómo se va a hacer ese proceso o eso ya sería un proceso completamente aparte. No, sí, te comparto que para obtener la certificación como auditor para los procesos de la cadena de suministro, son casi similar al BDA 6.3, son 5 días. Los primeros 4 días se da un entrenamiento muy específico para todo lo que es el 6.8. Se obtiene una calificación de ese entrenamiento y el último día, que es el 5.º día, es donde se hace un examen de algunos ejercicios prácticos para obtener la certificación. Ok, muy bien, sería todo. Muchas gracias. Un gusto. Sí, muchas gracias. Paul, por ahí, Paul, tiene su mano levantada. Adelante, Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, Paul, sí. Gracias, buena tarde. Pregunta en cuestión de, por lo que alcancé en la presentación, o lo que alcancé, mejor dicho, entender, se basa más en lo que es el suministro interno en cuestión de almacén, en cuestión del material que llegue y demás. También mencionaron en alguna parte que lo que son pruebas de transporte, específicamente tráfico, es ya sea marítimo o terrestre. En este caso, estos proveedores, ¿cómo se les evalúa o qué evaluarían de estos servicios de tráfico? Sí, o sea, son muchas preguntas para todo lo que es el transporte. Te comparto que básicamente son 7 elementos. El que me estás mencionando únicamente es para el interno, la logística interna, pero si vemos los 7 elementos que les había compartido hace rato, uno es para la gestión de proyectos cuando andamos arrancando con cualquier proyecto. El segundo es para la planificación de los procesos logísticos, para todo lo que voy a hacer de la logística que tengo que aplicar es mi planeación que yo voy a ejecutar. Bueno, después voy a buscar mi proveeduría y la prestación de servicios. Después, la logística de abastecimiento para conocer la planeación de los volúmenes que voy a estar recibiendo. En el quinto, que es la logística del transporte, que es el elemento 5, ese elemento es donde me estás mencionando cómo voy a manejar el transporte y manejamos hace rato los 4 tipos de transporte. Son 2 terrestres, el aéreo, el marítimo, el vía por tren o el vía terrestre, ¿verdad? Ahí es donde veríamos lo que nos estás compartiendo y el punto, el elemento 6 básicamente es logística interna, pero nada más es un elemento de todo lo que es la cadena de suministro. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Y en este caso, en el tema de transporte, literal, la línea 5, que es logística de transporte, ¿evalúan qué con el proceso de licitación, contratos? ¿Qué es lo que evalúan o depende del auditor? Es todo, casi. Perdón, pero sí es una evaluación muy completa. Evalúas primero la factibilidad de los transportistas,
si tienen la fiabilidad para poderte suministrar el servicio o producto. Para eso hay cuestionamiento que tienes que hacer, si tienen si tienen la infraestructura necesaria, si cumplen con ciertos criterios que tengas definidos, con cierto volumen de equipos terrestre o marítimo, lo que sea, que tengan indicadores claros, cómo lo están haciendo, el personal está calificado, si está regularizado con requerimientos gubernamentales, porque sabemos perfectamente que los choferes tienen de cumplir con ciertos requerimientos gubernamentales también, están certificados, etcétera, cómo están haciendo todas las operaciones. Después de ello ya puedes determinar si ese proveedor es fiable para poder suministrarte ese producto o ese servicio. Y eso lo amarramos junto con lo que vemos cuando vemos el elemento 3. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Buenas tardes. Gracias. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Creo que ya sería todo, doctor, sería todo no veo ya alguna manita más levantada. Bueno, es Paul nada más, pero ya preguntó. No sé si hay alguien más. No, doctor, no. Bien. No, Bien, pues lo muchas que me gracias. queda, Jorge, es agradecer a todos por haber estado este momento con nosotros. Tengan la certera confianza de cualquier pregunta que lo quieran hacer. Está toda el área comercial también, o también está ahí al pendiente para contestar las preguntas posteriormente. Ha sido un placer haber participado en este webinar, que es muy, 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 muy importante porque es la primera vez que se está dando a conocer este manual que es el 6.8, que es básicamente para formar auditores de los procesos de la cadena de suministro. Les agradezco nuevamente, es un placer haber estado con ustedes y cualquier pregunta adicional posteriormente, pues con mucho gusto con el equipo comercial, con Jorge Sosaya o el equipo correspondiente. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Estamos en contacto. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.